En Noticia en Colombia, lo dicho por el exministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien ha advertido que la zona de paz en el Catatumbo representa una amenaza sin precedentes. El exministro de Defensa cuestiona la decisión del gobierno de establecer un espacio para las disidencias del Frente 33 en Tibú, una región al noreste del país, controlada por el ELN y por grupos criminales. Quiero saludar a nuestro próximo invitado para que sea quien nos hable de su parecer en relación a todo esto. En Bogotá, Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa de Colombia, entre el 2011 y el 2015. Fungió como embajador de Colombia en los Estados Unidos en dos periodos, 2015 y 2017, y durante el 2021 hasta el 2022. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Y Dania, mucho gusto, un gusto saludarla y un saludo para usted y para los que nos ven. Igual para nosotros, exministro. ¿Por qué, le parece incongruente quizás o amenazante que el gobierno colombiano decida establecer esta zona de la que se está hablando en Tibú? Mire, yo estoy muy preocupado porque Colombia ya ha vivido esa experiencia y la experiencia de zonas de concentración al final no trae paz. Lo que trae es impunidad, por un lado, a grupos criminales, y por el otro lado lo que genera es desprotección a la sociedad civil, a los ciudadanos. Más aún en el caso del Catatumbo, porque lo que ha pasado en el Catatumbo en este tiempo es que las Fuerzas Armadas han ido reduciendo su presencia, les han reducido el pie de fuerza ya desde hace varios años, su capacidad de despliegue y de control del territorio se ha disminuido. Y en consecuencia, el ELN, con la anuencia del régimen de Maduro desde Venezuela, y las FARC, los remanentes de las FARC que allí quedaron, se han venido un poco expandiendo y lucrando a partir del narcotráfico esencialmente, y la población civil ha quedado en abandono, sometida y sujeta a esa actividad criminal. ¿Qué es lo que pasó recientemente? En el mes de enero, los terroristas del ELN, con el apoyo del régimen de Maduro, toman posicionamiento en el Catatumbo, básicamente golpean fuertemente a los criminales del Frente 33 de las FARC, y ahora entonces ese Frente 33, un poco diezmado, golpeado, busca la protección del Estado en una zona de desmovilización. Pero ¿dónde está la presencia y la operación militar que protege el territorio colombiano, la frontera con Venezuela? ¿Dónde está la capacidad de lucha contra el narcotráfico? ¿Dónde están las actividades de orden social y de desarrollo? Mire, yo conozco esa zona muy bien. Yo personalmente ya hace más de 10 años ordené con recursos del Ministerio de Defensa y el papel de los ingenieros militares como ejecutores la vía entre Tibú y La Gabarra. Es la hora que esa vía no se ha terminado. Es la hora que no se han colocado los recursos para terminar esa vía o hacer otras, como la transversal, básicamente el Catatumbo, que debe sacar por Ocaña hacia la Ruta del Sol. Nada de eso se ha hecho. Entonces, realmente es muy preocupante, porque esto no es otra cosa que seguir dándole gabelas a los criminales y seguir dándole espacio esencialmente a grupos armados beneficiados del narcotráfico. Precisamente en ese territorio, ministro, en el Catatumbo, hace un par de meses veíamos cómo más de 50.000 personas tuvieron que salir desplazadas forzosamente por efecto de la violencia. ¿Por qué es ahora cuando se decide situar en este mismo lugar una zona de paz? Esa zona de Colombia, el norte de Santander, Catatumbo forma parte del departamento de Norte de Santander, es una región de enorme riesgo fronterizo. Por un lado está la parte del Río de Oro en el norte, donde entre otras cosas por muchos años el jefe de las FARC en su tiempo, el tal Timochenko, ahora senador, se ubicaba. Ahí luego viene la zona de La Gabarra y luego la zona de Tibú, que es una zona fronteriza que incluso es seca, con lo cual la posibilidad y la probabilidad de que los grupos armados se pasen libremente es muy alta. Pero en adición a eso, cuando además el régimen de Maduro tiene una compenetración con el ELN, pues esto desde el punto de vista de la soberanía de Colombia es un tema muy grave. Entonces, frente a los hechos que ocurrieron a partir de enero,
lo que debió ser la reacción de Colombia fue un fortalecimiento militar, una toma de las cabeceras urbanas por parte de las autoridades policiales, una toma de las zonas rurales y operaciones masivas y sostenidas contra las estructuras armadas, derrotarlas o corretearlas fuera del territorio colombiano y, por supuesto, un gran plan de desarrollo que a esta altura ya no debería ser simplemente un comentario, sino ya deberíamos tener claros los proyectos productivos, la forma en que se va a extinguir la coca, pero ha pasado exactamente lo contrario. El lenguaje de Petro es un lenguaje permisivo con la criminalidad, a veces suena un lenguaje aliado y, más grave aún, el interés del régimen de Maduro es crearle a Colombia una especie de zona de distensión, entre comillas, un buffer zone, que entre otras cosas lo único que es una despensa de recurso criminal de la coca, que le conviene mucho efectivamente al régimen de Maduro. Entonces, uno ve todo esto y dice, esta famosa zona si se quiere, zona de encuentro territorial, como les llaman de alguna manera, lo único que está haciendo es, entre comillas, protegiendo a los terroristas de las FARC que fueron atacados por los del ELN sin ningún progreso en seguridad para la región y sin ninguna posibilidad, porque esto lo que significa entonces es que el ELN, en anuencia con el régimen de Maduro, consolidó esa zona de norte de Santander, que es muy estratégica para Colombia, con mucha oportunidad y tristemente olvidada a través de los años. Frente a ese abandono que usted señala, esa falta de presencia del Estado en los territorios y con lo que asumo debió ser después de lo que ocurrió en enero. Hablemos de esto, de la estrategia militar. ¿Qué le ha faltado a la administración Petro? Lo primero es estar del lado del pueblo colombiano y las grandes mayorías del pueblo colombiano y de sus Fuerzas Armadas. Es que todo el tiempo queda la sensación que el gobierno es aliado y alineado con las posturas de los grupos armados. Les justifica el narcotráfico, justifica la violencia, les ofrece el beneficio de paz total, creando múltiples zonas donde las fuerzas militares y de policía no pueden operar, y al mismo tiempo el gobierno, desde el jefe del Estado, no hace sino tratar de crear momentos en donde se desconoce a las instituciones como el Congreso o se invita a el desorden y a la violencia en las calles. Todo eso lo que está creando es una contradicción, un debilitamiento de las Fuerzas Armadas que, por supuesto, va en detrimento de cada colombiano en las distintas regiones, incluso en las ciudades. Un tema adicional, además pareciera que hay una estrategia deliberada por no solo debilitar las fuerzas militares y de policía, han sacado a buena parte de su cuerpo de generales, han ido retirando el servicio a muchos oficiales, suboficiales y soldados y policías, se les ha reducido el presupuesto a un límite bastante difícil para tener operaciones sostenidas, los helicópteros no vuelan suficiente, no tienen el mantenimiento, no hay inversiones en tecnologías propias para la lucha contra ese tipo de estructuras y mejor aún para proteger a los colombianos. Entonces, ahí es como una estrategia de debilitamiento deliberado. Y pareciera que hay otra estrategia, fracturarlas, dividirlas, hacer que las Fuerzas Armadas no tengan la unidad de cuerpo que tradicionalmente han tenido y que todos los colombianos debemos rodear, por lo menos las grandes mayorías. Yo le puedo asegurar que cerca del 70-75% de los colombianos quieren a sus Fuerzas Armadas y creen que es necesario que nos protejan y que se desplieguen y que le presten un servicio al país. Pero pareciera que se le escucha esos sectores que históricamente, por razones ideológicas o por la conexidad con el crimen organizado, pues quieren hacer un planteamiento de manga ancha para bandidos y, si se quiere, debilitamiento y persecución a las instituciones y a las Fuerzas Armadas. Bueno, me ha quitado usted mi próxima pregunta, porque justo quería abordar este tema, si hay una estrategia de un efecto contrario. Ahora, si la estrategia es debilitar, ¿cómo podemos entender una estrategia de este tipo cuando se implementa desde la administración del Estado? Pues mi impresión es porque al final lo que quieren es una Colombia menos democrática
Desafortunadamente hay regímenes que ya han pasado por ese modelo. Lo ve uno en el caso de Venezuela, que uno decía, eso nunca va a pasar en Colombia. Pues pareciera que ya se empezaron a dar unos pasos, que eso preocupa mucho. Entonces, ahí es donde hay que entender. Uno quisiera ver al presidente de Colombia, independientemente de su posición política, de ser un hombre, si se quiere, progresista, como él se llama, que quiere promover reformas sociales. Seguro, Colombia necesita mejor modelo de salud, mejor modelo de pensiones, necesita que haya más empleo. Si esa fuera la intención, pues sería magnífico. Pero cuando uno ve que la democracia colombiana le perdonó los crímenes al grupo al que perteneció, los acogió, le permitió a él incluso tener todos los cargos y dignidades gracias a la democracia que se pueden tener. Se llegó a la presidencia de la República. Resulta que ahora vive exacerbando una ideología trasnochada, una cantidad de símbolos que incluso usó fue Chávez en Venezuela y queriendo llevar al país básicamente a una situación de caos donde no fluye la inversión, al contrario que hay de la inversión extranjera directa, donde los colombianos se están yendo del país, más de 500.000 de colombianos ya se ha ido, sobre todo jóvenes, gente que podría estar contribuyendo al progreso, donde se deteriora el control del territorio y lo ganan estos criminales, y donde se le ofrece y le prometen al país soluciones sociales en temas de salud o pensiones, pero al final no son soluciones, sino es una retórica que al contrario está dejando la salud más debilitada, el acceso a pensiones más paupérrimo al futuro y con una crisis fiscal enorme, donde además el petróleo, que es una fuente para el país, pues no está fluyendo, el petróleo está en riesgo. El país era autosuficiente en gas, pues resulta que ahora lo tiene que importar. Y tenemos cobre y otros minerales en la era de la transición energética y la era de la tecnología, y resulta que Colombia no hace inversión minera. O sea, es como si el país estuviera disparando en el pie o fracturando una rodilla para jugar un partido de fútbol. ¿Qué le pasa al gobierno en esto? Buena pregunta, hay que dejarla en el aire. ¿Qué le pasa a la administración Petro? Exministro Juan Carlos Pinzón, muchísimas gracias por atendernos, gracias por estar estos minutos con nosotros. Y Dania, mucho gusto, un placer haber compartido con ustedes.